Ya, lo que hicimos el otro día. La derivada de derivada de f o g flecha flecha todo punto coma es la derivada de la f evaluada en g de 1, pi por la derivada de la g evaluada en 1, pi. Aquí flecha en todos lados, todas son vectoriales. Entonces, para que calculemos este número que está aquí. ¿Cuánto es g de 1, pi? ¿Cuánto es g de 1, pi? Da 0 menos 1, 1. Creo. Creo, puede estar mal. Eso Eso. mismo. 0 menos 1, 1. Sí. 0 menos 1, 1. Sí. 0 menos 1, sí, 1. Y entonces, lo que tenemos que hacer ahora es derivar la f y evaluarla en 0 menos 1, 1. Y después lo multiplicamos por la derivada de la g y ahí después evaluamos en 1, pi, la derivada de la g. Entonces calculemos la derivada de la f. Ya, ¿de qué tamaño tiene que ser esa derivada? 0 menos 1. ¿De qué tamaño va a ser esa matriz? 2 por 3. ¿Dos filas, tres columnas? 2 filas y 3 columnas, creo. Sí, Sí. ¿Sí? Está bien. sí, creo que sí también. A ese le ponemos f1 y a ese le ponemos f2. Así mismo, profe. Entonces, en cada fila van las derivadas de cada función. La derivada de la f1 con respecto a x, la derivada de la f1 con respecto a y la derivada de f1 con respecto a z. Son tres variables, entonces hay tres derivadas. Y después para la f2 lo mismo. Con x, con y con z. Es un 2. Ya, y aquí no hay que equivocarse en derivar. La derivada de la f1 con respecto a x. 1 dividido por y. La derivada de f1 con respecto a y. Menos x dividido en y cuadrado. Y la derivada de f1 con respecto a z. 1. ¿Hasta ahí? Estamos bien. Estamos bien. Vamos bien, vamos bien. Ya, y para la f2, con respecto a x, aquí serían 2x dividido en z. Con respecto a y, 2y dividido en z. Y con respecto a z, menos x cuadrado más y cuadrado dividido en z cuadrado. Ahí estamos. Y aquí entonces, esta matriz la evalúo en, dijimos, 0, menos 1,1. Entonces me va a quedar menos 1 aquí va a quedar 0, aquí va a quedar 1, aquí va a quedar 0, aquí va a quedar menos 2. Y acá va a quedar 0, 1, dividido por 1, 1, menos 1. Hasta ahí. Extraordinario, profe. ¿Claro? Está Todo claro. bien. ¿Todo bien? ¿Todos los cálculos bien hechos? No me Hasta equivoco. ahora vamos bien. Yo me equivoco. Soy un ser humano. Parezco un dios, pero no. Ator. La derivada de la g. ¿Cuántas filas, cuántas columnas? Aquí es 3 por 2. Claro, a este pongámosle G1, a ese pongámosle G2 y a ese pongámosle G3. Lo mismo. La derivada de la G1 con respecto a X y la derivada de la G1 con respecto a Y. Y sacaba las variables, no es más. G2 con respecto a X, G2 con respecto a Y. G3 con respecto a X, G3 con respecto a Y.
Derivados no. Estas son más fáciles de derivar, parece. Con respecto a x me quedaría seno de y. Y con respecto a y me quedaría x coseno de y. Con respecto a x me quedaría coseno de y. Y con respecto a y me quedaría menos x seno de y. Después me quedarían 2x y después me quedaría 0. Y si evalúo la derivada del g en 1,pi, queda quedaría 0, menos 1, 2. Aquí queda menos 1 también. Aquí queda 0 y aquí queda 0. ¿Cómo vamos? Súper, profe. Súper, súper. Y ahora multiplicar matrices no. La derivada de la f compuesto con la g, flecha, flecha a todos lados, en 1,pi es la multiplicación de esas dos matrices. Menos 1, 0, 1, 0, menos 2, menos 1, multiplicado por 0, menos 1, 2, menos 1, 0, 0. ¿Se puede multiplicar? Sí. Sí. Esta es de 2 filas, 3 columnas. Y esta es de 3 filas y 2 columnas. O sea, el resultado tiene que ser una matriz de 2 por 2. 2 por 2. Y productos puntos no. Primera fila con primera columna. 0, 0, 2. Primera fila, segunda columna. 1, 0, 0. Segunda fila, primera columna. 0, menos 2, más 2, 0. Y la última, 0, 0, 0. Listo. Buena, profe. Very easy. ¿Clarito? Clarísimo, profe. Profe, Dígame. ¿por qué le dio 0 en la coordenada 2,1? Abajito el 2. Porque la medida aquí te da 4. ¿Qué pasaría si me hubiese dado 4? Pero si Hipotéticamente. menos 2 con un menos 1 te queda 2, po. Ya, te Sí, no, por los signos. Menos 2 por menos 1, 2. Ah, me había dado menos 1. Son O menos sea, 2. me dio 1 en la otra. Po. Ahí está la mano. ¿Por qué te dio 1? Hay que revisar ese 1 entonces. Hipotéticamente me dio 1. No sé por qué ese número siempre. Bueno, muchas veces hago este ejercicio en clase. Y siempre ese número tiene problemas. Hay una multiplicación media extraña que sale rara. O a lo mejor yo lo he hecho toda la vida mal. ¿También los signos? De todas las matrices chicas. ¿Qué pasa si hipotéticamente hubiera dado 4? Siempre les da 4, yo no cacho por qué les da 4 siempre. ¿Clarito, chiquillo? Ahí era coseno de pi, ¿cierto? Sí, Coseno de pi. Coseno de pi. Y ese es menos 1. claramente. Claramente. Yo igual al principio casi me voy con ese mismo. Le había puesto 1. No, si para eso tienes la calculadora, pero tienes que meterla Claro, en... y después dije, no, pi 180. Ah, no, para el otro lado. Es que lo peor es que sabía que era para el otro lado, pues igual Sí, le puse. para el otro lado. No, si no se Igual equivoca. le puse. Eso es lo peor de todo cuando uno se equivoca conscientemente. Sabe que está mal y lo hace igual. En el chat me preguntaron uno. El 21 de la guía. ¿De qué guía estamos hablando? La 3. De la guía 3. 1, 2. Me falta la 3. Guía 3. La muestra va a ser el mismo 21 que tengo yo.
Sí, el mismo. Ese. Ah. Analice la continuidad de f indicando dónde es continua y pruébelo. Y cuáles son sus discontinuidades y clasifíquelas. Eso es como materia de la vez anterior. Y después preguntan si existe la derivada en 1 menos 1. Sí, profe, ¿a dónde tiende X, y cuando me dicen que cuando es una ecuación, cómo me lo ponen ahí y no directamente un número cuando dicen distinto de 0,0? Ah, no, porque ahí no hay un problema en un punto, hay un problema en una recta, en un conjunto de puntos. ¿Y cómo se plantea el límite en esta situación ¿El límite en qué? para la continuidad Pero la continuidad de qué. En todos los de puntos. F? En todos los puntos, ese es el problema, porque en todos los puntos. No es en un punto. No es un límite, son como varios límites que uno tiene que resolver al mismo tiempo. Ese. Dice, analice la continuidad. No dice que es continua, dice que analice la continuidad. No sabemos si es continua o no. O sea, nosotros ya sabemos que no. Porque son esenciales. No dice que va a ningún punto. Eso es lo primero. Pero ¿qué dijimos en un momento? Que el límite existía siempre y cuando, o sea, siempre existe si es que da un número. Pero cuando uno sigue haciendo el ejercicio, cuando es 0 dividido por 0. O sea, la única manera es que para que esta función sea reparable es que el x cuadrado sea 0 y que el x más y sea 0. Para que el límite de la división sea 0 dividido por 0. En todos los puntos donde el x más y es distinto de 0, esta cuestión no es continua. No es continua. Pero hay un punto donde sí podría ser. ¿En qué punto? El x cuadrado es 0 y el x más y también vale 0. Ahí amarramos el tiro al x. De aquí, el x vale 0. Y si el x vale 0, el y también vale 0. Entonces, el único punto que podría ser reparado es en 0, 0. Eso se entendió, ¿no? Sí. Sí. Entonces, el único punto donde podría ser reparado es en 0, 0. Entonces, el único, o la única. La única discontinuidad que puede ser reparada es 0, 0, que podría, pongámosle más condicional todavía, que podría ser reparada. Eso es lo que vamos a chequear ahora. Que podría ser reparada es 0, 0. ¿De qué depende si el límite existe? Y ahora calculo el límite en 0, 0. Yo sé que para todos los otros puntos el límite no existe. Pero ¿qué pasa en 0, 0? El límite del x cuando tiende a y, o sea, cuando x, y tiende a 0, 0, de x cuadrado dividido en x más y. Ya, y nosotros sabemos por todas las pistas que hemos dado alguna vez que ese límite no existe. Porque el de arriba, o sea, perdón, los de abajo son impares. Entonces deberíamos darnos una trayectoria que no dé 0. ¿Cuál quieren ustedes? Que no dé 0 para que no sea continuo. Si da 0 y la función en esos puntos vale 0, entonces sí es continuo. Yo quiero que no sea. Uno sabe que no va a ser. ¿Podemos igualar una constante o no? A una constante. Ese es el trucazo. Tomamos esa función y la igualamos a una constante. X cuadrado dividido en x más y
igual a una constante. Y despejamos alguna. Aquí es más fácil despejarla ahí. X cuadrado igual a K por X más K por Y. Pasamos la X para el otro lado. K, no. X cuadrado menos K por X igual a K por Y. Y despejo la Y. Aquí despejemos al tiro. Esto está dividido por K. Y elijamos la K. K igual cuánto para que sea fácil. 1. 1. Entonces, si K vale 1, tengo esta trayectoria. X cuadrado menos X igual a Y. Es una cuadrática nomás. Pasa por el 0, 0. Esta claramente pasa por el 0, 0. Si reemplazo el X por 0, el Y también me da 0. Y reemplazo. ¿Qué me va a quedar? Límite cuando el X tiende a 0. X cuadrado dividido en X más Y. X más Y. S se va con S, simplificamos y me da 1. Y ya no es igual a la función. Ya no es igual a la función en 0, 0. La función en 0, 0 vale 0. No es continuo. Y además, no es reparable porque el límite no existe. Si me doy otra trayectoria, da 0. Hasta ahí, Estamos claros. vamos bien. ¿Existe la derivada en 1 menos 1? ¿Qué debería hacer? Límite. Debería calcularla por definición. ¿Por qué en 1 menos 1 debería calcularla por definición? Porque justamente donde hay problema. El 1 menos 1 da 0. Entonces, justo uno de esos puntos que están ahí. Si fueran el 2,2, eso da lo mismo. Derivo, reemplazo y chao. Pero en el 1, menos 1, ahí sí tengo problema. Porque la suma de los dos da 0. Entonces, ¿qué tendría que ser? La derivada de f con respecto a x en 1, menos 1. Límite cuando el h tiende a 0. De f de, en este caso sería 1 más h, menos 1. Ya no hay en 0, 0. Menos f en 1, menos 1 dividido en h. El x vale 1 más h. Entonces me va a quedar 1 más h al cuadrado. Dividido en x más y. 1 más h menos 1. Menos 0. Dividido por h. Límite cuando el h tiende a 0. Me va a quedar 1 más h al cuadrado dividido en h cuadrado. ¿Y ahora? Si reemplazo queda. Bueno. Sí, igual, puede ser, tiende a infinito, ¿no? Pero no existe. No existe. No es un número. Uno dice que el límite existe cuando da un número. ¿Listo? ¿Existe la derivada en 1 menos 1? No. Justifique, la calculé y no me dio. ¿Claro o no mucho? No, sí, se entiende. ¿Sí? ¿Bien? Bien, bien. Gracias, profe. Profe, entonces, pero, Dale. en la primera parte, a diferencia de lo que estábamos haciendo en la materia anterior, ahora hay que notar un punto en el que tendríamos problemas, ¿no? Eso era uno de los Porque, últimos ejercicios de la guía 2.
Porque 3. claro, antes nos daban como, nos daban el punto, ¿no? A veces nos dan 0-0. Estos son infinitos puntos. Es Claro, pero acá nos ponen X más Y. claro, es una recta. Entonces, ya. Podría haber sido, porque por ejemplo aquí le dieron el 1 menos 1. Claro, Entonces ya, pues, me ok. podrían haber puesto buscar la continuidad, analizar la continuidad de la función en 1, menos 1. Esa cuestión no existe al tiro, porque si reemplazo me da un número dividido por 0. Claro. Ah, ya, perfecto, No da profe. un número. El problema es que en 0, 0 da 0 dividido por 0. Y como da 0 dividido por 0, puedo seguir. Claro. Eso fue, ahí seguimos nosotros. Profe, Dígame, le puedo hacer una consulta, pero respecto a otro ejercicio. pero por supuesto. Es el ítem 7 de la guía 3. O sea, no, en realidad no es con un ejercicio, es con el ítem porque no cacho muy bien. Ahí dice, argumente para establecer que cada una de las funciones es diferenciable en el dominio. Sí. O sea, tenemos que calcular dónde la función, tenemos que calcular el dominio de cada una y luego tenemos que calcular por definición la diferenciabilidad de cada una, ¿o no? No, no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, profe? Porque la verdad no lo entendía, ayer la pensé caleta y no llegué a nada. Por ejemplo, mira, para hacer un ejemplo en una variable, para no hacerlo tan... El ejemplo clásico en una variable es el de la raíz cuadrada. Y yo me fui como por la rama diciendo que ya, pues cuando una función es diferenciable, cuando cumple que ese tremendo límite es igual a cero. Sí, pero tendría que hacerlo con todos los puntos. Ah, claro, es el... Ah, sí, verdad, pues, verdad. No te piden en un punto, entonces te piden en todo el dominio. Entonces, Ah, pero analicemos este caso que es más sencillo, por el de la raíz cuadrada, en una variable, para que se entienda lo que quiero decir. Aquí el dominio de la f son todos los reales positivos con el 0. ¿Cierto? sí. Y si derivo, me queda 1 dividido por 2 veces la raíz de x. Aquí Sí. el dominio de la f' son todos los reales positivos. Ah, entonces lo que nos dice es como... eh, no. O sea, que la derivada de hecho tiene que ser un subconjunto o el mismo conjunto que la función original. Eso. Lo Pero que te está diciendo es que tienen que ser iguales. y eso es lo que nos piden en el 7. Eso. Ah, ya, ya. Porque Ya. aquí el dominio cambia entre uno y otro. Pues aquí la f no es derivable o diferenciable, porque estamos hablando de cálculo 1, en x igual 0. Entonces no es derivable en todo su dominio. Eso es lo que dice el ejercicio. Pero- Hay puntos donde la derivada no existe. Ahí, ¿viste? Argumente para establecer que cada una de las funciones es diferenciable en su dominio. Entonces calculo el dominio. Después Sí, derivo y veo el dominio de nuevo, de la derivada. Si son iguales, podríamos... Ah, ya, ya. Ya, sí, sí. Está bien. Profe, ¿y se podría poner la TEN y hacer uno? Pero, profe, el Por, H está, por favorcito. el C está bueno. El que Dígame. usted diga el más difícil. Ese hágalo. profe, Yo creo que la está más difícil. El A, en el no. caso, Dale. que entonces el dominio no calce con el dominio de mi derivada, significa que hay puntos en los que no tengo derivada, ¿cierto? Claro, ¿Y primer qué requisito, significa eso? Que tengo que... primer requisito para que sea diferenciable es que las derivadas existan. Entonces, si hay puntos donde no existe la derivada, ya no es diferenciable en esos puntos. Ah, perdón. Ya, es diferencia. Ya, es diferencia. Ya, perdón. Ya, ok. ¿Cuál hacemos? ¿El A? Eh, sí, yo creo. No sé. No, Puede no, hacer el el I D. en C. No, el C, El, el que D. tiene O puede cero. hacer el I en C. O de la A El al D, C. Todo el D depende tiene de usted, 3. querido El profesor. INC al mismo tiempo. Hagámoslo todo, El hagámoslo todo. C se ve más La I difícil, entera. parece. El, ¿O cuál INC al encuentra mismo usted, tiempo, profe, que es más difícil? el D es en 3 variables, pues no es en 2. Ya, entonces hagamos el C y el D. O sea, usted los hace y yo los miro. Eso. ¿Le cala? Creo que yo creo que el D, porque ese tiene 3 variables, pues quizás es más complicado, ¿no? No, hay que derivar 3 veces, ¿no? Dele, profe, el C y el D. Profe, todo, profe. El C. Hay que derivar.
Y aquí los quiero ver con Seríamos la un derivada. excelente curso presencial nosotros. Si no, sí sería, avanzaríamos un montón. Ahí para que se note que están dentro del argumento el seno de x por y. Yo lo simplifiqué. Claro, por eso uno comete ese error ahí. Entonces, primero. El dominio de la H. ¿Y por qué no todo? Dominio de la H. Los X como Y pertenecientes a R2. X, y perteneciente a R2. Tal que Porque X tiene que ser distinto de 0. X distinto de 0. O sea, es todo el R2 menos el eje Y. Aquí todo el eje Y no está. O sea, si uno quiere hacer el gráfico de esta cuestión, sería este el eje X, este el eje Y. Esa línea que está ahí, esa línea no está en el dominio. Todos los puntos que están ahí fallan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada parcial. La derivada parcial de f de h con respecto a x. Derivo la derivada de seno, coseno de xy por la derivada de lo de adentro, por y, por el de abajo sin derivada. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Dividido por el de abajo al cuadrado. Y analizo el dominio de eso. ¿Cuál es el dominio de la derivada parcial? El mismo dominio que H. El mismo. Entonces le ponemos que son iguales. ¿Qué pasa con la y ahora? Ese es más fácil de derivar. La derivada de seno es coseno de x por y. Por la derivada de lo de adentro. Por x. Dividido por x al cuadrado. No, por x no. Y aquí la tentación es grande. Simplificar, ¿no? Claro, uno simplifica y mató el ejercicio. Y mata todo. Voy a escribirlo con rojo. Eso pero no sería X. Que quedaría como la derivada del seno, coseno, y abajo sería X cuadrado y quedaría como coseno Pero partido de X, ¿no? ¿por qué abajo x cuadrado? Porque igual, pues, ¿no? Es No hay derivada división, con pues. respecto a Y. F'G menos Fg' dividido en G cuadrado. Pero no Y hay G al división. cuadrado. ¿Cómo? No, que estamos derivando con respecto a la I nomás, ¿cierto? Claro, no hay división de funciones. Cuando tenéis la variable arriba y abajo, ahí uno lo hace como división. Pero si no, deriváis nomás y partido por x. El 1 dividido por x es una constante. Sí, ya lo vi. Entonces, podemos hacer eso. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Porque el x distinto de 0. Entonces, después de que uno simplifica, lo mira y dice el dominio de la derivada de h con respecto a y, suponiendo que no está la x, esto es R2. Y eso es falso. ¿Por qué es falso? Y si fuera 0, muere. Claro, o sea, no puede ser 0. ¿Por qué es falso? Porque el x que simplifiqué, lo simplifiqué precisamente porque no es 0. Entonces ahora no lo puedo agregar. Y profe, Eso el es un error dominio, común. el dominio y la derivada es un subconjunto Siempre. de... Entonces, si uno dice que esto es R2, sería un conjunto más grande que... ¿O no? Sí, pues Que si el del... uno a la función le calcula la derivada en los puntos del dominio. Ah, ya. O sea, igual estaría malo por eso, ¿no? Claro, entonces yo si agrando el dominio, o sea, si agrando el dominio de la derivada, estoy evaluando puntos que no existen.
Perfecto. Lo mismo pasa con el logaritmo, por ejemplo. El logaritmo funciona solamente para los números positivos, pero después uno deriva y queda uno dividido por x. Y esos son todos los reales menos el cero. Falso. Porque solamente están los reales positivos. Los reales negativos no les puedo sacar logaritmo. Entonces, chiquillos, aquí uno tiene la tentación de simplificarlo, pero no puede. O sea, puede, pero para efectos de este ejercicio, no lo simplifiquemos. ¿Por qué podría simplificarlo? Porque el h es distinto de 0. No lo simplifiquemos para que no se vea. Entonces, Dígame. entonces ahí es donde nos dicen que tenemos que argumentar para establecer que cada una de las funciones sea diferenciable. Sí, pues ahí ya está listo. Ya O argumentamos. sea, pero ahí argumentamos de que no tenemos que simplificar y todo el tema por el progreso, ¿cierto? Esta es la argumentación. Esta. Calculamos las derivadas y los dominios coinciden. Listo. O sea, abajo debería poner algo así como que todos los dominios son iguales. El dominio de este igual al dominio de este, igual al dominio de este. Se concluye nomás, pues, ¿no? Por lo tanto, A Es eso, los tres diferenciable. puntitos. Por tanto, Sí, funciona. Listo. Los tres puntitos pues parecen inteligentes. Por lo tanto, fue bueno. Por lo tanto. Y bueno, el color y la cuestión está malo. Diferenciable en su dominio, si esa es la pregunta. Lo que no pasa con la raíz. Esa función no es diferenciable o derivable en su dominio. Falla el 0. Para lo otro hay que hacer lo mismo. Vale, profe, gracias. Gracias. y en el de 3 variables lo mismo, ¿no? Igual, puede que hacerlo 3 veces, ¿no? Ah, ya. Una para la X, una para la Y, una para la Z. Un trámite entonces, ¿o no? Pero si es tan fácil, ¿por qué no lo hace? Porque es muy fácil. Por eso no lo. Pero por eso, pues. Para puro decir que es muy fácil, hágalo usted. Digo, Es tan fácil que se lo voy a dejar a usted. no, pues, profe, la mentalidad debe ser es tan fácil que lo voy a hacer en menos de un minuto. Esa es, ya yo le pongo otro cronómetro, ya, pues, profe. No, hágalo Ya, usted. No. profe. No, pues, profe, Deriven. ya estoy bien con las cosas que me piden. Para el otro ramo. Pero si yo no te lo pedí, Ya, pues, profe. Ya, pues, profe. si es derivada, no. ¿Cuál es? Por eso puede derivar nomás, profe. Pero más No encima se demora está, nada. fome la derivada. Po. No ve, tan fome. ¿Cuál es el D? Sí, profe, de ahí lo hacemos nosotros, ¿no? No se preocupe. Sí, hágalo usted. Muy fome. Horario de consulta. Sí, yo le consulta. Muy fome. Profe, Dígame, ¿te puedo hacer otra pregunta bien cortita? por supuesto. Ya. Cuando uno analiza la continuidad, pero no de la función, sino de la derivada, ahí lo que uno tiene que hacer es que el resultado de la derivada en ese punto tiene que ser igual al de la función en ese punto, ¿cierto? No. Pueden ser distintos. En clase Pero hicimos me uno. refiero para que sea continua. Es que me dijiste derivada y función. Y ahí es donde me mareé. Lo preguntaré de otra forma. Para que la continuidad para que una derivada sea continua en un punto, ¿qué se hacía? Primero tengo que ver que la derivada esté definida en el punto. Ya. Y después ver que el límite de la derivada en el punto exista y que esas dos cosas sean iguales. Ya la función está lejos. Por eso cuando me dijiste función, no entendí si era la función o la derivada de la función. Entonces, el límite de la derivada tiene que ser igual a la derivada. A la derivada en el punto, eso. Ya, profe, eso era. Gracias. Allá. Profe, Dígame. y continuidad y diferenciabilidad son dos características de una función que digámoslo así, funcionan, valga la redundancia, aparte. Una implica la otra. Ah, ya. Si es Para que sea diferenciable, diferenciable tiene que ser continua.
Claro. Si es diferenciable, entonces es continua. Y si no es Ya, continua, entonces no es diferenciable. claro. Pero Pero puede ser continuidad no implica nada. ya. O sea, puede ser continua, pero no necesariamente diferenciable. Claro. Incluso puede ser continua, tener derivadas parciales en ese punto y aún así no ser diferenciable. Ya nomás. Así que, o sea, tan de alguna forma unida. Pero lo que más interesa es si es continuo, o sea, si es diferenciable, entonces es continuo. Es más poderosa la diferenciabilidad que la continuidad. Ya, pongámonos. Profe, Dígame, ya. dale No, no, más. no. Es que tenía una duda conceptual que era relacionado con el tema de la diferenciabilidad, con lo mismo que habló Pato recién. ¿Ya? Eh, cuando, no, cualquier función que sea de un espacio mayor a 2 y queremos llevarla a cualquier otro espacio, siempre se va a tirar matrices, pero cuando es de R2 a R1, se sale directo así con las derivadas parciales nomás, ¿verdad? Es que Es estoy que, haciendo una pura fila. pero igual, o sea, igual se podría entonces. Sí, pues, pero es una matriz de una fila. Claro, pero claro, es que esa era mi duda porque al final, me acuerdo que ayer parece que estuvimos viendo, no, antes de ayer, no sé, sí, antes de ayer. Usted dio como un listado de lo que sale con matrices, perdón, profe, lo que sale con matrices y lo que sale sin matrices, que era como esas ramitas de... Ya, sí, ¿Se sí, sí, acuerdan? sí, sí. Claro, entonces mi pregunta nació ahí porque cualquier función que la llevemos de un espacio a otro lo podemos tirar con matrices, da lo mismo cuál sea el espacio, ¿cierto? Esa era mi pregunta. Siempre podemos trabajar con matrices. Sí, lo que pasa es que la de ayer era una matriz de 1 por 1. Era un número. Era un G'. ¿O no? La de anteayer. Estoy pensando, por ejemplo, en funciones de dos variables que tienen una componente. No sé, pues f de x, y igual a x cuadrado por y. No sé, cualquier cosa. Entonces, la derivada de esta función, yo la puedo anotar como una matriz fila nomás. 2x, x cuadrado. ¿Ya está? Como un puro vector fila. Ya, profe, ya veo. Sí. Entonces, esa era mi duda, profe, gracias. Ya salí de ahí. Claro, uno lo anota como vector. Le pone una coma entre medio. Pero lo puede anotar como una matriz de una fila con dos columnas. Claro, porque al final ahí sería de R2 a R1. Claro, Y como estamos de R2 a R1, solamente podríamos analizar que el límite de la derivada de la función menos la derivada en el punto, y ahí por el plano tangente dividido en la distancia igual a 0. eso. Ya, sí, es que esa era mi duda, profe, cuando ocupaba el límite chiquito y el límite gigante. Pero se puede ocupar siempre, Siempre, sí, el mismo. solamente que uno es de R2 a R1 y el otro es de Rn a Rm. Claro. Esa era la diferencia. Ahí sale una Ya, profe, matriz. Ahí sale una matriz de real matriz. Con una caja con un número. claro, una Aquí no, porque matriz aquí sale pura. una matriz de una fila no. Ya, profe, muchas gracias. Ya, pongámosle. Lo doy día. Lo doy día, corté en todo caso. Derivadas. Otro tipo de derivadas. Derivadas direccionales. Ya, ¿y cómo son las derivadas direccionales? Igual que todas las derivadas, ¿no? Tengo mi superficie aquí, la función, el gráfico de la función, y por acá en el suelo tengo un vector botado. Lo vamos a hacer en R2 para poder hacer el mono, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar este plano y vamos a cortar
la superficie en una curva. Esa curva. Y eso es todo lo que vamos a hacer. A esa curva le vamos a calcular la derivada. Y listo. Esas son las derivadas direccionales. En un punto. En un punto. Entonces, ¿cómo lo Espere, vamos a hacer? profe. ¿Cómo? ¿Puede explicarlo de nuevo? Para cachar cuál es la diferencia entre una derivada normal y. Ah, no, porque tengo una superficie. Tengo una superficie. ¿Ya? Y tengo un vector que está ahí en el suelo. Proyectando ese vector hacia arriba, genera un plano. Sí. ¿Cierto? Ya, ese plano corta la superficie en una curva. En esta curva. ¿Cierto? Ajá. Entonces, a esa curva, como una curva plana, porque está contenida en un plano, le puedo calcular la derivada. Esa derivada es la derivada direccional. Ah, ok. Antes lo hicimos también, pues. Tengo mi superficie por acá y tengo este vector. Entonces la corto aquí, pues. Y esa es la derivada parcial con respecto a x. Y si tengo ese vector, la corto por acá. Esa es la derivada parcial con respecto a y. Ahora, lo que estoy diciendo acá es que puedo tener cualquier otro vector. Para cualquier Ah, lado. ahora es con un vector cualquiera. Ahora es con un vector cualquiera. Ya, perfecto. Ahí está. Oh. Qué increíble, impresionante. Justo cuando creía que no existía nada más, aparecen las infinitas posibilidades. Las infinitas posibilidades. Ahora, las derivadas parciales eran casos particulares, ¿no? Si tengo un vector hacia la izquierda, un vector hacia la derecha, o hacia abajo, o hacia arriba, como quieran. Ahora esto para cualquier dirección, para cualquier eje que yo le escriba, puedo calcular su derivada. Entonces, ¿cómo lo vamos a notar? ¿Cómo lo vamos a notar? Definiendo como el vector en los ejes, ¿o no? Eso, todos los datos. Entonces, sea f, una función, que va de alguna parte en Rn a R. Estas sí son AR, no son todas. Son de varias variables, pero una sola componente. Un punto en el dominio, un vector en Rn, les dije que aquí lo voy a hacer en R2 para que se entendiera nomás. Y el D es un conjunto abierto, para que no molesten la frontera. Entonces, la derivada direccional de f en x0 en la dirección del vector b es, y lo anotamos así, le ponemos una b aquí abajito para que se vea que el vector, y el límite cuando el h tiende a 0 es la misma cuestión, pero ahora en vez de ponerle el h en cualquier parte, el h va a estar multiplicando el vector. Menos f en x0 dividido por h. Esa es la derivada direccional. Reforma. Ni un brillo. Uno puede deducir esta fórmula, no la vamos a deducir para no perder mucho tiempo tampoco en esto, pero se puede hacer. Tomo una recta que tenga ese vector director y que pase por ese punto. Y la compongo con la función y la derivo. Y sale esa cuestión que está ahí. No hay nada del otro mundo. Ahora, chiquillos, para efectos Profe. prácticos, dígame. Eso mismo era, para efectos prácticos. Esto como, ¿en qué se podría ocupar, por ejemplo, en la vida real, en cosas cotidianas? Bueno, el Un ejemplo más, ejemplo, el, explicación. el más, sí, pues, el de la hormiga que arranca con el fuego y todo eso. Pero hay más ejemplos. Por ejemplo, si estoy en una montaña que tiene harta nieve y la montaña tiene una forma, digamos, no muy regular,
pero tiene una forma. Entonces, si el esquiador está parado en un punto, ¿en qué dirección, a partir de ese punto, tiene que bajar para bajar más rápido? Eso. Para eso sirve. Ahí O sea, él si baja estoy en una por la derivada avalancha, direccional. si estoy en una avalancha, debo empezar a sacar la derivada direccional de la montañita. Exactamente. Una bola así. A ver, Ah, buena. Y ahora sí, entendí. interesante. Me va a salvar de una buena, quizás. Eso. Pero la Sofía va a correr para arriba. O sea, los surfistas De puro son chora nomás, yo similares. corro para el otro sentido. ¿Y qué va? A la cima. Sí. Se equivocó en el signo. Un Profe, signo mal, Y para te arriba. equivocáis calculando y Para arriba la Sofía. O Los sea, surfistas, los ¿qué? surfistas son hueones que calculan la derivada direccional de la ola. Para ver hacia dónde tienen que surfear, pues, ¿en qué sentido? Si van para el otro lado no van a hacer nada. Ahora eso es como más dinámico, porque la ola se va moviendo. Como que están parados siempre en el mismo punto. La que se mueve es la ola, no ellos. Ah, lo golpeé. Y aplicaciones en ingeniería, profe, así como, no sé, sonares o cosas así. La disipación de calor, pues. Al tiro vamos a ver lo que significa la dirección de máximo crecimiento, de máximo decrecimiento. Entonces, si tengo una fuente de calor y quiero que se vaya el calor hacia afuera, digamos, a partir de la fuente de calor hacia el exterior, ahí veo en qué dirección aumenta la temperatura más rápido. Cosas de ese estilo. wow. O sea, es como realmente útil. O como los crecimientos poblacionales también. Si tengo un hongo en una pared, a propósito de los constructores, los obreros, tengo un hongo en una pared y se empieza a esparcir. ¿Hacia dónde se esparce más rápido? La humedad en una casa, no sé. Bacán, profe. Gracias. Eso sí. Permiso. Y en general, para que todo coincida, en general, la norma del vector B es 1. Esto lo vamos a cerrar ahí porque es importante. Más que cualquier cosa para que todos los resultados coincidan. Porque cualquier vector que tenga esa dirección me sirve. El problema es que todos vamos a tener respuestas distintas si ocupamos cualquiera. Entonces, para que todos tengamos la misma respuesta, ocupamos el vector que tiene norma 1. Y para que todas las definiciones coincidan. Hagamos un ejemplito más chico. En R2. Hagamos en R2 para que podamos hacer los dibujos y todo. Aquí el vector B sería B1, B2. Dos coordenadas nuevas. El X0 sería un punto X0, Y0. Y la función tendría dos variables y chao. Entonces, al anotarlo así, de la función en X0 y 0 sería el límite cuando el h tiende a 0 de f de X0, Y0 más h por B1, B2 menos f en X0 y 0 dividido por h. Ya que arreglémoslo un poquito para que hagamos el ejercicio al tiro. F de X0 voy a sumar las primeras con las primeras y la segunda con la segunda. F de X0 más h por B1, coma. Y 0 más h por B2. Ahí sumé la primera con la primera y la segunda con la segunda. Menos y todo el resto sigue igual. Ahí está. Entonces, para que no quede tan peludo el ejercicio, hagamos uno con una funcioncita chica, un polinomio nomás todo pequeñito. Profe, una consulta. En general, si la norma del vector es 1, entonces nuestro vector siempre es como un vector unitario. O sea, nosotros lo vamos a hacer unitario. Ah, lo vamos a hacer unitario. Claro, uno toma un vector unitario,
Porque me pueden dar cualquier vector. Po. A ti te pueden decir camina para allá. Claro. ¿Pero cuánto? Entonces siempre vamos a caminar 1. Ah, perfecto. Para que todos tengamos el mismo resultado. Ya. Y los resultados a la larga coincidan porque hay resultados equivalentes. Pero si no tienen norma 1, dejan de ser equivalentes. Una funcioncita chica, no sé, no muy gigantesca. X cuadrado por y, o más y, o lo que quieran. O por 3 si quieren, no sé. Nunca le ponemos escalar, pongamos un escalar ahí. Por logaritmo natural elevado al coseno. Ya. Es bueno, es un ejercicio de cálculo 1. Pero lo que les dije en algún momento, las derivadas del, no sé, de los polinomios, esas uno las calcula con el h. La del seno, la del coseno, hasta ahí más o menos llega. Pero ya calcular la derivada por definición de un exponencial, eso ya no son tan fáciles de hacer. Ya hay propiedades de límites que uno se pasa por el bolsillo para que la cuestión funcione. Ahí es complicado. Pero ese es un ejercicio de cálculo 1. Después uno hace la fórmula y chao. Un punto. ¿Cuánto? 5, menos 2. 5, Menos 2. menos 2. Y el vector B1, B2. Ya ese le doy yo para que no molesten mucho los números. El 12,5. O 5,2. No, 12,5. Ese para que los números sean bonitos, ¿no? O sea, no es que los otros números sean feos, pero para que salga más o menos cuadrado. Sí. Ya, pues, entonces lo que vamos a hacer, la norma del vector B. ¿Cuánto es? Pongámosle B mejor aquí. ¿Cuál es la norma del vector B? Espera, dije buscar la calculadora, ¿7? profe. No, no hay que hacer. Ahí el chat sopló, 13. Exactamente. Entonces el vector que voy a usar, le vamos a poner el gorrito ahí, va a ser 12 dividido por 13,5 dividido por 13. Por eso le quise un número para que diera entero, si no quedan con raíces cuadradas. Ah, entonces uno como que lo Lo normaliza. O sea, unitarizamos, lo normalizamos, exactamente. claro. Unitarizamos. Eso Entonces ahí el mismo. vector queda con norma 1. Eso es lo que vamos a hacer. Uno toma el vector y lo divide por su norma y queda con norma 1. Y ahí seguimos haciendo el ejercicio. Y estamos listos, pues se acabó el cuento. Ahora tenemos que meter todo esto dentro de la juguera y va a dar el resultado. Límite cuando el h tiende a 0, f de x0, 5 más h por b1 por 12 dividido por 13, coma, y 0 menos 2 más h por b2, 5 dividido por 13. Menos f en 5, menos 2. Divido toda esta cuestión por h. Ahí está. Reemplacé nomás la última línea que nos damos aquí. Aquí. Y ahora nos queda hacer los cálculos. Después calcular los límites y todo borrasca, así que no hay problema. 3 por x cuadrado. 3 por 5 más 12 dividido por 13 h al cuadrado. Por i. Menos 2 más 5 dividido por 13 h. Menos f en 5, menos 2. Aquí me quedarían 3 por 25 por 2. Más.
dividido por h. Aquí es donde empieza a quedar la escoba, por eso uno lo hace una pura vez por definición. Límite cuando el h tiende a 0. Ya, multipliquemos todo contra todo, elevemos al cuadrado, tratemos de hacer los cálculos al tiro para que no moleste mucho. Ya, el primero al cuadrado son 25 por menos 2, menos 50, por 3, menos 150. Más. ¿Qué dije? Más. El primero al cuadrado, 25 por 5. Oh, qué largo. 25 por 5. 125 por 3. Por 3. 375 dividido por 13h. Ahí multipliqué el primero al cuadrado por todos los monos que están ahí. Más. 2 veces. El primero por el segundo. 5 por 2. 10. 120 dividido por 13. Por menos 2 por 3. 120 por 2 por 3. 720. Menos 720. Aquí se pone fome esta cuestión. H dividido por 13. Más. ¿Cuánto dijimos? 120 por 5. Qué pobre. 120 por 5. 600 por 3. ¿Está bien? Por 3. 1800. 1800. Dividido por 13 por 13. 169 H. H cuadrado máximo. Está quedando hermoso. Ahora que peor. Ahora quedó lindo. Más el segundo al cuadrado. 144 por menos 2. 144 por 2 por 3. 864. 800 con menos. 864 dividido por 3 al cuadrado. H cuadrado. Más 144 por 5 por 3. 2160. 2160. Dividido por 3 al cuadrado. Por 13 al cubo. 13 al cubo. 2197. 2197 H al cubo. Ahora recién terminé de multiplicar esas dos primeras cuestiones. Más, ahí es más fácil. 150. Dividido por H. Se va. Y ahora sumo lo que pueda sumar y divido por H. Fíjense. Serían la H al tiro, ¿no, profe? Todo así. Porque quedan puros términos con H. 375 menos 720 son menos 345 dividido en 13. Dividido en 13. No, 345 dividido en 13. Y la H de arriba se va con la H de abajo. Más, con H cuadrado. 1800 menos 864 son 936. 936 dividido por 169 H, porque se va con una de abajo. Y la única H cubo que hay es aquí al cuadrado. Y si el H tiende a 0,
me queda menos 3,45 dividido en 13. Asquerosamente horrible la cuestión. Penca el ejercicio. Y los números chicos. Fome la cuestión. Y ese gran número chico. Y la función un polinomio. Y así toda esta cuestión. Entonces, lo que les dije al principio, uno esto lo hace una vez y después va y dice, no, esta cuestión se puede hacer así. Pero tiene un problema. Si f es diferenciable, ese es el problema. En x0, entonces la derivada direccional en ese punto se puede calcular así. El gradiente en el punto, el vector v. Y eso es más corto. Pero tiene que ser diferenciable. ¿Por qué esta función que acabamos de hacer es diferenciable? Porque es un polinomio. Porque es un polinomio. Entonces, como es un polinomio, yo sé que es diferenciable y puedo aplicar el teorema que está abajo. Entonces, hagamos esto último. Gradiente de la f. Ejemplo, tomando el que hicimos recién. El gradiente en este caso serían 6x, 6xy, 3x cuadrado. La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. 6xy, 6xy, 3x cuadrado. Evaluamos el gradiente en el punto. El punto era el 5, menos 2. 5, menos 2. O sea, me va a quedar 30, 60, menos 60, 75. Y listo. La derivada direccional entonces de f evaluada en 5, menos 2 sería menos 60,75 punto el vector unitario que teníamos al principio, que era, ¿cuánto era? Que era 12 y 5, dividido en 13. 12 y 5 dividido en 13. Ya, crucemos los dedos. 60 por 12. 720. Menos 720 dividido por 13. Más 75 por 5. 75 por 5. 375 dividido por 13. Y eso es igual a menos 720 menos 345 dividido por 13. Lo mismo, pero más barato. Si es diferenciable, lo puedo hacer. Si no sé, mejor me voy a la definición. Extraordinario, profe. ¿Clarito? Ahora, evidentemente, a nosotros no nos van a poner un polinomio, no. Van a poner una cuestión que nos va a obligar a. O sea, más que difícil, es que, por ejemplo, puede ser una función por tramo, Oh, como la que hemos hecho no. siempre. Entonces, las funciones por tramo, no sé si sean ni siquiera si son continuas. Entonces, menos No. voy a saber si son diferenciables. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se va directamente a la definición. Claro, porque entre que uno saca si es diferenciable, No, demora largo. más que. Es mucha pega, entonces uno se va directo a la definición de arriba, ¿no? Ya, ok. ¿Clarito, chiquillo? ¿O no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dijo? Por Dios, pato.
Los surfistas. Estoy hecho pedazo, profe. Valor intentando entender. Profe, me perdí en la parte de la gráfica donde explicaba derivadas direccionales. Vuelvo. ¿Qué tiene? Está bien, entonces está bien. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que la función es continua, profe, nosotros podemos llegar y aplicar lo último que dijo el teorema, ¿cierto? Y la Diferenciable, función no es continuo. diferenciable. Sí, perdón. Si nos dicen que la función es diferenciable, llegamos y tiramos la pi hacia el toque. De lo Exactamente. contrario, tenemos que evaluar y hacer todo el Hacer muñequeo, ¿no? todo lo que hicimos aquí recién. Rígido. Ahora, por lo general, las funciones siempre tienen problemas en el 0,0. Entonces, todos estos números van a quedar puras cosas con H. Rápidamente. El 5 y el 2 no van a estar. Entonces, tampoco es tan terrible. Profe, Dígame. tengo una duda. Si yo tengo una función por tramo, no puedo ver si en cada tramo la función es diferenciable. No tendría que evaluarla así como en toda la función de una. Claro, porque no sé cómo se pegan. Se pueden ¿Cómo? pegar mal las curvas. O sea, puedo tener una función por tramo, un tramo continuo, el otro tramo continuo, pero no se pegan. No hacen esto. Pero Ah, uno por arriba, ya. otro por abajo. O sea, tendría que evaluarla en toda la función y ahí estoy Eso. mata. Y ahí justo en el punto donde se quiebra esta cuestión, ahí uno siempre le pide el ejercicio. Para que lo Justo tenga. donde más hay que hacer. Exactamente. Ahí. Ahí. Justo ahí. Uy, qué entretenido suena. No, eso es bacán. Eso pues, chiquillos. Vamos a dormir la siesta. Vamos a tomar desayuno Eso. post 18. Chao, profe, gracias. Chao, chiquillos. Chao, Tengan profe, bien. gracias. Chao, Que esté bien, profe. profe. Cuídense. Chao, profe. Descansen. Bien, cuídense, gracias. Sí, Gobiernense. Válida. Chao, chao. saludos.